Buenas tardes, mi nombre es Dubrasco Molina y yo les voy a exponer sobre el sistema de gestión de base de datos. El sistema de gestión de base de datos son un tipo de software muy específico dedicado a servir de interfaz entre la base de datos, el usuario y las aplicaciones que utiliza. Arquitectura del sistema gestor de base de datos. La arquitectura en dos capas se divide en un componente que reside en la máquina cliente, que llama a la funcionalidad del sistema de base de datos en la máquina servidor mediante instrucciones del lenguaje de consulta. En cambio, en una de tres capas, la máquina cliente actúa simplemente como frontal y no contiene ninguna llamada directa a la base de datos. En su lugar, el cliente se comunica con el servidor de aplicaciones usualmente mediante una interfaz de formularios. Funciones del sistema gestor de base de datos. Entre las funciones de este sistema se encuentran el control de redundancia, el cual es el encargado de que los datos no estén repetidos. La restricción de acceso, el cual garantiza que solo las personas autorizadas tengan acceso a los datos. Y el respaldo y recuperación de datos, el cual permite realizar copias de seguridad a la base de datos, entre otras funciones. Componentes de un sistema gestor de base de datos. Entre los componentes del sistema gestor de base de datos están el gestor de almacenamiento, que es el módulo que proporciona la interfaz entre los datos almacenados. El gestor de transacciones asegura que la base de datos sea consistente ante los fallos del sistema. El gestor de archivos gestiona la reserva de espacio del disco duro y el gestor de memoria, que es el que se encarga de traer este respaldo del disco a la memoria principal. Integridad e independencia. El concepto de integridad en base de datos garantiza que todos los datos puedan ser rastreados mediante técnicas de trazabilidad. De esta forma se asegura que todo se pueda buscar y recuperar. Independencia. La independencia en base de datos se divide de dos formas: independencia lógica, que es la capacidad de modificar el esquema conceptual sin tener que alterar los esquemas externos ni los programas de aplicación. Y está la independencia física, que es la capacidad de modificar el esquema interno sin tener que alterar el esquema conceptual o el externo. Arquitectura cliente-servidor. Esta arquitectura se divide en dos partes. Por un lado tenemos el servidor y por el otro lado el cliente o grupos de clientes, donde lo habitual es que el servidor sea una máquina bastante potente con un hardware y un software específico que actúa de depósito de datos y funcione como un sistema gestor de base de datos o aplicaciones. Gracias, esta fue toda mi exposición.